Felicitar a mi amigo Manuel Cruz por haber tenido esta iniciativa de organizar el primer Congreso Internacional de Geopolítica en la República Dominicana. Pero igualmente saludar a su esposa, a Fabel Sandoval, cuyo padre es nuestro amigo Freddy Sandoval, por lo cual me atrevería en algún momento a decirle a su esposa que yo soy su tío. Por supuesto, un saludo muy afectuoso, cálido a los expositores, a la profesora Ana Esther Cesena, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, profesor Alfredo Jalife, viejo amigo, igual al profesor Pedro Baños, con quien mantengo una amistad también de hace ya mucho tiempo, a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y a mi amigo Iván Gatón, que ahora le llaman el gran Iván Gatón. Y para todos ustedes, de igual manera, un saludo muy afectuoso y muy honrado de poder participar en este encuentro sobre la geopolítica y sobre todo el impacto de los conflictos geopolíticos en América Latina. Y es interesante, digamos, la actualidad, cómo vemos lo que está ocurriendo en tiempo real. Donald Trump aterriza en China para una cumbre de alto voltaje con Xi Jinping, y entonces para tratar los temas de Taiwán, pero también el carácter económico de la cita y buscar apoyo para negociar la paz en Irán, que es un poco lo que se ha estado conversando aquí en el día de hoy. De manera que nosotros estamos celebrando esta cumbre de geopolítica en el momento en que un gran acontecimiento internacional está teniendo lugar. Hace 10 años que un presidente de los Estados Unidos no viajaba a China, y en el contexto en que lo está haciendo, en medio de la guerra de Irán y en medio de la incertidumbre que prevalece, pues tiene una gran trascendencia y ya veremos qué resulta de este encuentro. Pero al mismo tiempo que se plantea esta visita, que es un encuentro entre las dos grandes superpotencias del mundo actual, tenemos también que Estados Unidos ya había suspendido su operación para sacar barcos del estrecho de Hormuz. Y esto es interesante porque frente al bloqueo que Irán había establecido con respecto al estrecho, Estados Unidos creó un bloqueo naval, a su vez, para afectar a los barcos iraníes que querían entrar al mercado internacional. Y ahora Estados Unidos también se ha retirado, con lo cual manifiesta su interés de buscar una solución político-diplomática al problema que no encuentra, porque los iraníes también están jugando a su tiempo y saben del impacto que esto está teniendo al interior de Estados Unidos, sobre todo cuando hay elecciones de medio término en el mes de noviembre y ven que las estadísticas del presidente Trump están bajando, el nivel de desaprobación ya es muy alto, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema económico. Y por supuesto, tenemos aquí cómo también Putin ha pedido al ex canciller Schröder de Alemania para que sirva de mediador con respecto a la guerra en Ucrania. Ya la guerra en Ucrania tiene 4 años. Fue lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y empieza a haber una cierta fatiga en Rusia con respecto a la prolongación de esta guerra, que se creía también que iba a terminar muy pronto, porque entre Rusia y Ucrania no hay un nivel de equidad en términos militares. Se suponía que para Rusia iba a ser muy fácil conquistar a Ucrania, y sin embargo tampoco ha resultado. Estas grandes potencias están teniendo problemas cuando surgen las guerras asimétricas en respuesta a los conflictos convencionales. Pero para poder incluso entender esta actualidad que estamos viendo, permítanme compartir con ustedes una perspectiva histórica para volver a arribar a la actualidad, tomando en consideración que desde fines de la Segunda Guerra Mundial han transcurrido 80 años. Y en esos 80 años ha habido una mutación profunda de las relaciones internacionales. Nosotros vivimos en un mundo que está en permanente transformación, y eso se va viendo a través de las distintas etapas que se viven en términos de relaciones internacionales. Primero fue la Guerra Fría post-Segunda Guerra Mundial, que realmente empieza con la doctrina Truman en el año de 1947, que plantea la contención al comunismo. Eso fue lo que definió la Guerra Fría, una política de contención al comunismo. La Unión Soviética se había formado en el 1917 con el triunfo de la Revolución Bolchevique, pero no se había extendido más allá de sus fronteras
hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y el Ejército Rojo ocupa varios de los países de Europa del Este, que llegan al socialismo no por vía de revolución, sino por vía de ocupación militar soviética. Y entonces, bueno, desde el 47 hasta el 1991, es un sistema de carácter bipolar al que vamos a asistir, con dos superpotencias rivales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que nunca confrontaron directamente porque estaban conscientes de la doctrina de la destrucción mutua asegurada, fundamentada en el hecho de que tenían ambos armas nucleares. Y por lo tanto, el que uno iniciara una guerra nuclear habría una respuesta, destrucción mutua asegurada. Pero sí hubo en la periferia muchos conflictos, sobre todo porque post Segunda Guerra Mundial se inició un proceso de descolonización, colonias creadas por imperios europeos a finales del siglo XIX, y en el sudeste asiático, en el norte de África, en el África subsahariana, en el Medio Oriente, iniciaron estos procesos de descolonización y naturalmente estaban influidas por distintas ideologías. O estaba la ideología marxista de los soviéticos o estaba detrás apoyando a Estados Unidos. De manera que es ese recorrido a través de las distintas etapas de las relaciones internacionales de un mundo bipolar a un mundo, a un momento unipolar y después entonces a uno multipolar con resistencia norteamericana, es lo que pretendo compartir con ustedes. El fin de la Guerra Fría y, digamos, el fin del sistema bipolar. ¿Cómo termina la Guerra Fría? No hubo necesidad de que hubiera un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Simple y llanamente, Estados Unidos obligó a la Unión Soviética a incrementar su gasto militar y por tanto se dio un deterioro de las condiciones de vida de la población hasta que llega Mikhail Gorbachev en los años 80 y se plantea una política de perestroika y glasnost. Perestroika era de reforma, glasnost de apertura. Mikhail Gorbachev estaba destinado a ser el reformador del modelo socialista, se convirtió en su sepulturero. Era simple y llanamente reformar. Y su quizás error estuvo en que quiso primero modificar el sistema político, reformar el sistema político, sin tener todavía la base económica para hacerlo. Y entonces, bueno, con Mikhail Gorbachev, la política de perestroika y glasnost, los países de Europa del Este empiezan a manifestar diferencias y entonces se produce, en primer lugar, la caída del muro de Berlín. Berlín dividida en el mundo occidental, la República Federal de Alemania y Berlín Oriental, de repente se produce la caída del muro y algo extraordinario está empezando a tener lugar en la historia. A la caída del muro de Berlín le sigue entonces el colapso de los países de Europa del Este entre 1989 a 1991, empezando por Polonia, donde ya se daban las manifestaciones de los obreros del puerto de Gdansk. Pero toda Europa del Este, que nunca hizo revolución, entró al socialismo por situación de la segunda posguerra, la presencia soviética, y todo esto colapsa. Hasta que se produce la desintegración de la Unión Soviética como tal en 1991. Increíble que una unión de repúblicas socialistas soviéticas en el poder desde 1917 de repente colapsara. Hay una razón económica para eso, el disgusto interno que se daba, autoritarismo, aunque Gorbachev intentaba modificar todo eso. Y la disolución de la Unión Soviética va a dar lugar a la creación de 15 estados independientes, que es la comunidad de estados independientes, que son 15 países, pero con la disolución de la Unión Soviética, digo, entramos en esta etapa que vamos a llamarnos bien de momento unipolar. Es un momento unipolar que va a tener lugar desde 1991 hasta, diríamos, una década, hasta el año 2001, cuando se produce la primera incursión de terrorismo global. Cuando hablamos de Estados Unidos como en un momento unipolar, es que hay una hegemonía norteamericana en todo. Es una hegemonía económica, es una hegemonía militar, es una hegemonía tecnológica, cultural. En todos los aspectos, Estados Unidos es sencillamente incontrovertible. No hay rival alguno para Estados Unidos en este momento unipolar post-Guerra Fría. Entre los nuevos elementos
o mejor dicho, tal vez algunos se profundizan en la posguerra fría, está el fenómeno de la globalización, entendida como una interconexión, una interdependencia, ¿verdad?, de los países en el mundo. No es la primera vez, hay oleadas previas de globalización en la historia mundial, pero esta es la última que conocíamos, con una globalización comercial, financiera, cultural, científico-tecnológica que aparece con el Internet en los años 90, el World Wide Web, ¿verdad?, y va a continuar con lo que conocemos en el día de hoy, hasta llegar a la inteligencia artificial, la robótica y lo que ha de venir. Que estamos hablando de computación cuántica, física cuántica, biología sintética, es el mundo que viene hacia el futuro. El terrorismo global yo creo que es donde empieza a manifestarse el fin del momento unipolar. Fue inconcebible, absolutamente inconcebible, que el país más poderoso del planeta fuera atacado en sus símbolos de poder por gente que venían de una cueva en Afganistán. Atacan las Torres Gemelas, el símbolo comercial. Atacan el Pentágono, el símbolo militar, y el avión que cayó por Filadelfia o iba a la Casa Blanca o iba al Capitolio para atacar el símbolo político. Pero lo que se da es cómo fue posible que gente que está en el atraso en Afganistán fueran capaces de penetrar el espacio aéreo norteamericano y producir estos daños a sus símbolos de poder. Una sorpresa para todo el mundo, pero también la evidencia de que aún siendo la principal potencia del mundo, militarmente no es invulnerable. Aquí aparece del grupo Al-Qaeda Bin Laden, de origen saudí, a quienes los norteamericanos utilizaron, apoyaron cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán en los años 90. Es decir, de los años 80, la década de los 80, cuando la Unión Soviética ocupa Afganistán por el hecho de que ha habido una sublevación contra el presidente que era de origen marxista y vinculado a la Unión Soviética. Bin Laden, apoyado por Estados Unidos en el conflicto con la Unión Soviética, se torna anti-norteamericano después. Bueno, está ISIS, pero ISIS viene luego cuando se produce la caída de Saddam Hussein en Irak. Y entonces ISIS surge como consecuencia de esa ruptura. Boko Haram, que actúa en África y creando atrocidades, no incursiona propiamente en el mundo occidental, se ha quedado en el marco africano, pero lo que estamos viendo es un nuevo factor de terrorismo global que antes no conocíamos. La reacción norteamericana, inmediatamente del ataque del 11 de septiembre del 2001, fue la guerra en Afganistán, 2001. Nadie objetó esa guerra. Todo el mundo entendía que era la reacción natural de un país que ha sido atacado en legítima defensa. Se argumentó el concepto de legítima defensa en el ámbito del derecho internacional para que Estados Unidos pudiera y obtuvo el respaldo mundial como reacción a los ataques. Lo que no ocurrió fue con la próxima, con la guerra en Irak. La guerra en Irak históricamente se ha demostrado que fue innecesaria, que se tuvo que mentir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo que había armas de destrucción masiva. Colin Powell luego dijo que fue utilizado para decir eso, pero fue la justificación para obtener una resolución del Consejo de Seguridad y que Estados Unidos pudiera entonces invadir a Irak, capturar a Saddam Hussein y llevarlo a la horca. Bueno, esas dos guerras tuvieron un costo para Estados Unidos de 5 trillones de dólares y por tanto ya empezaron a afectar la economía norteamericana. El tema, hablamos de la globalización comercial, financiera. Uno de los aspectos más importantes del mundo de la posguerra fría es la financiarización de la economía global. Es decir, cuando las finanzas se convierten en la principal fuente de generación de riqueza por encima de toda acción productiva, las finanzas. Y entonces, aunque había habido de los años 90 ya reacciones de mercados a nivel internacional en el aspecto financiero, estuvo la crisis tequila, estuvo la crisis del peso mexicano, estuvo la crisis del real brasileño. Todo esto iba abonando, y desde muchos años atrás, el tema de una crisis financiera global en el año 2008. El colapso del sistema financiero norteamericano, provocado por una burbuja inmobiliaria
se prestaba dinero a personas que no tenían crédito suficiente para poder cumplir con esas obligaciones financieras, y eso provocó entonces la caída primero de Lehman Brothers y luego de otros bancos de inversiones, generando la crisis económica financiera más grave del sistema capitalista desde la Gran Depresión del año 1929. Esto impactó en términos de empleos, caída del crecimiento económico, de desasosiego social y, como veremos, impacto político no solo en los Estados Unidos, porque la crisis del sistema financiero norteamericano contaminó el mundo entero y muy especialmente los bancos europeos. Aquí está, en Europa se produjo una política de austeridad contraria a Estados Unidos. Y esto es muy interesante poderlo explicar. Cuando se genera este colapso del sistema financiero, Estados Unidos, entonces era presidente Barack Obama, aplicó una política de expansión monetaria, porque obviamente el colapso del sistema generó una severa contracción. La economía mundial decreció a menos 7 puntos por ciento. Entonces, ¿cómo sacar una economía de una contracción tan severa? Se entendió que los bancos centrales tenían que adoptar una política de expansión monetaria, y así se hizo. En Europa se hizo lo contrario. En Europa se aplicó una política de austeridad, y por tanto lo que se hizo fue, al sacar dinero del mercado en una economía que ha decrecido a menos 7, eso lo que hizo fue que agravó la situación. Y por tanto, Europa desde entonces hasta la actualidad ha estado muy afectada desde el punto de vista político, porque se produjo una fragmentación y polarización política por la decisión de aplicar una política cíclica de austeridad. Entonces, es interesante ver, Estados Unidos fue de expansión monetaria, Europa fue al revés, de austeridad y recorte a la circulación monetaria. Ya luego, cuando viene el COVID, tanto Estados Unidos como Europa, que también con el COVID se experimenta una contracción, ambas regiones van a aplicar políticas de expansión monetaria, que obviamente después va a generar inflación, y eso es lo que veremos un poco más adelante también. Bueno, esa situación de crisis financiera, del colapso del sistema financiero, creó crisis. Crisis política, crisis social, crisis económica por todas partes. Y aquí vemos un movimiento que nace en Estados Unidos, Occupy Wall Street. Era 99 versus 1. El 1% tiene la riqueza del país con exclusión del 99%. De manera que el tema se convierte en una lucha política. El gobierno federal de Estados Unidos no debe rescatar a los bancos americanos sin darle apoyo a los sectores sociales afectados. Esa fue un poco la consigna de aquel momento de Occupy Wall Street, ¿no? Se planteó el tema de la desigualdad social y la forma de abordar la forma de enfrentar la crisis solamente fijándose en los bancos y olvidándose de la población. Fue lo que llamaron el bailout, o sea, es una política de rescate solamente en favor de los bancos. Pero aquí vemos en España el 15M, eso era Madrid, lo que ocurrió en Madrid como impacto de la crisis financiera, ¿verdad? Y que entonces va a provocar que surja un partido, primero Ciudadanos, y después sale Podemos, y luego en la extrema derecha va a surgir Vox. Y desde entonces tenemos en España una situación de ingobernabilidad política o de construcción de coaliciones, no siempre las más agradables. Lo cuestionan a Pedro Sánchez, que hace alianza con los soberanistas catalanes, pero si no lo hace no tiene los votos en el Congreso para poder gobernar. Y ahora el PP se aspira, tiene que hacer alianza con Vox, la extrema derecha, porque por sí solo no tendría el número de escaños parlamentarios para poder gobernar. Ese es el impacto que creó en España políticamente la crisis financiera global del año 2008. Bueno, Grecia fue lo peor, porque entonces en Grecia se creó la crisis de la eurozona, el tema del euro, y cómo los préstamos que estaban en los bancos griegos nunca se pudieron cumplir, y fue el momento más caótico, ¿no?, que se produjo en Europa en esa época. Aquí en Italia, señor embajador, en Italia también se produjeron en aquel momento
muchas dificultades y turbulencias de carácter político fruto de esa crisis. ¿Quién iba a decir? Gran Bretaña, que era parte de la Unión Europea, de los fundadores de la Unión Europea, afectado por la crisis que generó migración, desempleo, entonces decide salir de la Unión Europea mediante el plebiscito, el referéndum que fue el Brexit. Primavera árabe, ya se mencionó, no habría habido primavera árabe si no hubiese habido el impacto de la crisis financiera global. Eso afectó a Egipto, eso siguió por Siria, que duró muchos años antes de que el régimen cayera, pero fue también el caso de Libia, fue el caso del Líbano, fue el caso de los países árabes, estaban en regímenes autoritarios y esta crisis intentó hacer un regime change, un cambio de régimen, pero es una tradición cultural autoritaria que no se ha podido superar. Bien, en América Latina, ¿qué ocurrió? Protestas por todas partes y cambios de gobierno como consecuencia de eso en procesos electorales que vamos a ver un poco más adelante. Pero ahí empiezan las protestas en Venezuela con motivo de esta crisis. Empezaron las protestas en Chile, inconcebible. Chile, que tenía un sistema muy estable post-Pinochet, la coalición había gobernado 20 años y de repente en Chile también las protestas juveniles. En Ecuador protestas, en el Perú protestas, toda América Latina con protestas debido a este fenómeno que define el mundo contemporáneo, que fue la crisis financiera global. Bueno, vamos entonces a ir del momento unipolar a un panorama geopolítico de carácter multipolar que es aspiracional, porque es el gran debate que se presenta hoy día entre Estados Unidos, que aspira a ser hegemónico, el mundo ruso, chino, el sur global, que aspira a un mundo multipolar, y esta es la tensión y el gran conflicto del mundo contemporáneo. Vamos a ver luego cómo eso se refleja en América Latina. La idea de ese mundo multipolar tiene mucho que ver con el surgimiento de China. China, como sabemos, hizo su gran revolución en el año 1949, la revolución maoísta. Ya había habido antes, en el 1912, la Revolución Democrática. Ahora, en el 49, post-Segunda Guerra Mundial, Mao lleva a cabo su gran revolución de socialismo agrario. Y bien, ideológicamente se entiende que es un gobierno donde se le da prioridad a los campesinos, pero hay un estancamiento económico, no hay progreso, no hay avance, se viene la guerra cultural, muchas purgas, etc. Hasta que Mao muere, hay en ese momento divisiones internas, pero finalmente domina un sector que entiende que se necesita un impulso económico liderado por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping viaja a los Estados Unidos en la época de Jimmy Carter y cuando regresa viene con la idea de una transformación industrial de China, República Popular China, y desde entonces, desde finales de los 70 hasta la actualidad, China entonces realiza la más extraordinaria revolución económica y social que se haya conocido en la historia de la humanidad. Lo que a Europa le tomó 200 años para pasar a una sociedad industrial, a China le tomó tan solo 40 años. Por tanto, ha sido lo más excepcional que se conoce en la historia, la rapidez, la velocidad con que pudo llevarse a cabo esta revolución, esta transformación de la República Popular China. Los chinos se identifican a sí mismos como socialismo con características chinas. Algunos académicos dicen que no, que se trata de capitalismo de Estado. Sea como fuere, lo cierto es que, como se ha dicho aquí, es, digamos, la gran maravilla que hoy tiene la humanidad en términos de producción, productividad, y ya sabemos cómo se logró. Se logró porque el mercado norteamericano se abrió a China, en primer lugar. Segundo, porque las empresas norteamericanas se mudaron para China y abandonaron el mercado de América Latina. América Latina les resultaba un mercado pequeño, pobre, y por tanto calcularon que ahí son 1.300 millones de chinos. Si cada uno se compra una Coca-Cola diaria, sería una cosa, ¿verdad?, extraordinaria, inconcebible. Para todo que haya 1.300 millones de chinos que compren un producto, un bien, un servicio norteamericano, sería algo extraordinario. Entonces, las empresas industriales norteamericanas se trasladaron a China. El capital norteamericano se trasladó a China. Capital japonés, capital de Taiwán se trasladó a China.
Y por otro lado viene esa fase cognitiva que hacía referencia el profesor Bolaño. La fase cognitiva es que el que iba a Estados Unidos veía las universidades, Columbia University, NYU, Berkeley por California, llenas de chinos. Los chinos se tomaron las universidades norteamericanas por todas partes y por tanto aprendieron el método norteamericano, que era obviamente el método gerencial, el management norteamericano, ha sido la técnica creada por ellos y que les ha dado, por supuesto, una gran ventaja. Los chinos se la copiaron, se la llevaron y la adaptaron con características chinas. Le tomaron todas las patentes, las transformaron y las hicieron con sentido chino y se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Pero tuvo mucho que ver con el hecho de que Deng Xiaoping, en el vínculo con Estados Unidos, logró que incluso Estados Unidos promoviera el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Eso fue así. Bueno, está la Revolución de Mao, Deng Xiaoping, y aquí tenemos la era de Xi Jinping. Bueno, se está moviendo Xi Jinping acá. No está tranquilo el hombre, ¿verdad? Bueno, pero lo podemos controlar. Vamos a ver, vamos para atrás. Se sigue moviendo. Bueno, la era de Xi Jinping, obviamente, ha sido la era en que ya de lo económico, China se convierte en potencia militar, sobre todo en potencia militar naval, para el dominio del Indo-Pacífico. Y de potencia económica y potencia militar, ya China también entiende que puede desafiar a Estados Unidos para transformar el modelo hegemónico norteamericano hacia un modelo multipolar. Y por tanto, dentro de ese contexto, busca ganar aliados en lo que se llama ahora el sur global. Y el sur global, como vamos a ver, empieza por la idea de BRICS. Bueno, también tenemos el caso, aquí de Rusia, ¿verdad? Es el resurgimiento de Rusia. Con la disolución de la Unión Soviética en la época de Gorbachev, digamos, la Federación Rusa, que es como se empezó a llamar el país nuevamente, quedó en las ruinas totalmente. En Rusia se hacían filas para acceder a los supermercados y comprar alimentos, apagones, había de todo. Yo diría que el orgullo ruso estaba lastimado. Vladimir Putin llegó a decir que la disolución de la Unión Soviética se convirtió en la tragedia geopolítica más grande del siglo XX. Y por tanto su papel ha sido restituirle orgullo al sentido nacional ruso y de alguna manera lo ha logrado, porque con Vladimir Putin es que Rusia vuelve al escenario político internacional convirtiéndose en una potencia respetable, sobre todo porque tiene armamentos nucleares. Y los que tenía Ucrania fueron traspasados a Rusia, que tiene el monopolio de las armas nucleares que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los 15 estados independientes, dentro de la comunidad de estados independientes post-Unión Soviética, ¿verdad? Lo vemos aquí, es Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, ¿verdad? En Asia Central, Ucrania, Moldovia, Bielorrusia, Armenia, en fin, son de los 15 estados independientes que existen en la actualidad. La política exterior de Rusia, ¿en qué ha consistido durante la época de Putin? Ellos hacen una diferencia entre estados cercanos y estados lejanos. Los estados cercanos son las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Ahora, ¿por qué hace esa distinción? Porque de alguna manera la política exterior de Rusia ha procurado tener en su periferia las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, estar en su periferia. Se han visto amenazadas por la OTAN, una expansión de la OTAN. La OTAN entonces entró a los países de Europa del Este, Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera. Todos esos países pasaron a la OTAN que antes eran del Pacto de Varsovia, al revés. Y bueno, mientras fue hasta ahí, mientras fue a los países de Europa del Este, no había problema. Pero cuando la OTAN quiso expandirse hacia Georgia, quiso expandirse hacia Chechenia, hacia Ucrania, entonces Rusia, con Putin, ha planteado la limitación de esas posibilidades. No se permite que ningún país antiguo de la Unión Soviética pase a ser miembro de la OTAN, porque Rusia lo entiende como una amenaza a su seguridad interna.
Bueno, aquí está la expansión de la OTAN, que en principio era una alianza de seguridad militar para proteger a los países de Occidente ante la eventualidad de un ataque proveniente de la Unión Soviética y sus aliados dentro del Pacto de Varsovia. Terminó la Guerra Fría, se entendía que debió haber desaparecido la OTAN. Desapareció el Pacto de Varsovia, pero la OTAN, en lugar de extinguirse, lo que ha hecho es expandirse. Y es parte del motivo que hoy se tiene con la guerra de Ucrania. Bien, OTAN al día de hoy, en todos los lugares donde se encuentra, ¿no?, se ha expandido enormemente, generando esta reacción rusa de defensa de su seguridad interior. Entonces, en esa defensa de su seguridad interior, Rusia ya ha tenido conflictos con Chechenia. De 1999 al 2009, 10 años, una década de conflictos con Chechenia. En el año 2014 se anexó Crimea y naturalmente Rusia lo que ha alegado es que la península de Crimea le corresponde a Rusia y no a Ucrania, en razón de que fue una donación que hizo Nikita Khrushchev, que era ucraniano, pero primer ministro de la Unión Soviética, donó la península de Crimea a Ucrania. Entonces ellos reivindican el hecho de que eso siempre ha sido de Rusia y no de Ucrania, y por tanto han tomado la península de Crimea, que en una negociación eventual es posible que quede en manos Rusia, porque es la única salida al Mar Negro que tendría Rusia, y del Mar Negro, ¿verdad?, al Mediterráneo, del Mediterráneo al Atlántico. Por tanto, tiene un valor geopolítico estratégico para la Federación Rusa. Entonces, lo que estamos viendo es la relación entre China y Rusia, que quedó expresada en esta declaración conjunta en febrero de 2022, cuando se inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Y lo que dice es: las partes reafirman su enfoque en construir la gran asociación euroasiática en paralelo y en coordinación con la construcción de la franja y la ruta para fomentar el desarrollo de asociaciones regionales, así como procesos bilaterales y multilaterales de integración en beneficio de los pueblos del continente euroasiático. Declaración conjunta de Rusia y China. Ahora, esto es lo que realmente preocupa a Estados Unidos. Hablar de una alianza euroasiática, porque lo que en algún momento escribió Zbigniew Brezhnev, de origen polaco, pero que fue consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, es que quien domina Eurasia controla el mundo. Y por lo tanto, esta alianza entre China, Rusia, eventualmente la India, podría generar una situación no ya de balance de poder, sino de preeminencia del mundo euroasiático sobre el mundo occidental. Y yo diría que esta es la principal fuente de tensión geopolítica del mundo contemporáneo, entre la pretensión de un mundo euroasiático y en realidad el mundo occidental bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Dentro de la construcción del mundo multipolar, entonces han surgido los BRICS, del cual se ha hablado ya bastante en este encuentro de hoy. Pero entender que los BRICS representan el 42% de la población mundial, representan el 36% del Producto Interno Bruto Mundial y constituyen el 40% del petróleo que se coloca en los mercados internacionales. Por tanto, los BRICS tienen un peso específico en el sistema político internacional. Y dentro de los BRICS, ya se sabe, se ha ampliado 5 originales y ya luego se amplió con Egipto, se amplió con Arabia Saudita, Irán también entró a los BRICS, África del Sur, Argentina, pero cuando llega Milei se retiró y sacó a Argentina de los BRICS. El 45% de la población mundial tiene una agenda de reforma del orden internacional liberal, es decir, el modelo post-Segunda Guerra Mundial de dominio norteamericano. Se plantea un proyecto de desdolarización y la creación de un proyecto de moneda común. Y claro, se plantean eliminar el dólar como moneda de intercambio comercial, porque se da lo que los americanos llaman la weaponización, ¿no?, del dinero, que es excluirlo del sistema SWIFT, y se convierte entonces en una especie de penalización a los países que son sancionados por Estados Unidos, los sacan del sistema financiero internacional. Entonces, en una búsqueda alternativa, plantean entonces la creación de una moneda común.
y la creación de un banco de desarrollo alterno al Banco Mundial, alterno al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, que va a financiar los proyectos de los países que son miembros de BRICS y eventualmente del sur global. Crea un acuerdo de reservas de contingencia que es, digamos, un fondo común que se crea para poder dar respuesta a eventualidades que pudieran suscitarse de cambio climático, lo que fuera, tener eso en reserva sin tener que acudir a las instituciones de Bretton Woods, que son las instituciones del orden liberal internacional norteamericano. Y naturalmente plantean el multilateralismo, utilizar instituciones multilaterales en la cooperación sur-sur del siglo XXI. Esto sigue siendo aspiracional, en la práctica no logra concretizarse aún, ¿eh? Sobre todo también que los que integran el BRICS son países muy heterogéneos, no hay una uniformidad, no hay una unidad interna y por tanto al interior de los BRICS se producen también conflictos y divergencias. Y lo más importante, reforma a la arquitectura financiera internacional. Es decir, entienden que el poder del mundo occidental radica mucho en el sistema financiero internacional. Por tanto, se procura una nueva arquitectura. América Latina, vamos un poco ahora hacia el ámbito nuestro. América Latina en esa geopolítica mundial. El Washington Consensus, el consenso de Washington, el neoliberalismo, que se va a plantear en los años 90. ¿Qué se plantea dentro? El neoliberalismo se plantea como reacción a lo que podría llamarse como desaceleración o fatiga del modelo económico post-Segunda Guerra Mundial, desarrollismo estatista que fue promovido entre nosotros por la CEPAL. Y que fue 30 años gloriosos. Cuando se impuso, digamos, tuvo mucho éxito, pero entrando a la década de los 70 empieza a declinar y ya en los 90 se plantea como alternabilidad eso que llaman el consenso de Washington o modelo neoliberal, que empieza con enfrentar los déficits presupuestarios nacionales, la reforma del sistema fiscal, ¿no? Hay una fiscalidad negativa, la tenemos hoy día, pero ya desde entonces también estaba y se procura tener balances positivos en lugar de déficits fiscales. La liberalización comercial, es decir, libre comercio, eliminación de los aranceles para las importaciones y exportaciones. En el caso nuestro, en la región del Caribe, en los años 80 surgió lo que se llamó la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que obedecía a razones geopolíticas de la época. Países que estuvieran en la esfera de influencia de Estados Unidos tenían el acceso de exportar bienes y servicios al mercado norteamericano exento del pago de arancel. Unilateral. Cuando terminó la Guerra Fría, ya no había necesidad de proteger esos países y se hizo recíproco, la reciprocidad. República Dominicana puede exportar bienes y servicios al mercado americano sin pagar los impuestos aduanales, pero ahora la República Dominicana tiene que abrir su mercado a la importación de bienes americanos sin pagar los impuestos. Se hizo gradualmente, pero eso fue lo que implicó la liberalización del comercio en el marco del consenso de Washington. Privatización de empresas estatales, ¿verdad? Sobre todo la razón que lo motivó, pagar deudas, privatizar empresas del Estado para pagar deudas. A mí me acusan de haber privatizado en la República Dominicana y aprovecho oportunistamente este escenario para decir que nunca privaticé una sola empresa en la República Dominicana. Que una cosa es capitalización de empresas, donde el Estado nunca cede la titularidad del derecho de propiedad, y otra cosa es privatización, cuando hay transferencia del derecho de propiedad a una empresa privada y desaparece por completo del Estado. Así que yo siempre he desafiado a que me digan una sola empresa que nuestro gobierno privatizó en la República Dominicana. Nosotros nunca estuvimos bajo el sentido de un modelo neoliberal, ¿eh?
Adopción de un tipo de cambio competitivo. Bueno, eso se ha hecho en todas partes del mundo. Aquí teníamos dos modelos, el oficial y el mercado negro. Entonces ya es un tipo de cambio, el dólar por el peso dominicano, como lo vaya determinando el mercado. Y eso lo hemos logrado. Y en toda América Latina por igual. El tema de la desregulación financiera. Ese es un tema que ha sido siempre de mucha sensibilidad porque fue la desregulación financiera lo que provocó la crisis financiera global del año 2008. Después de eso ha habido intentos de legislar para regular de nuevo. En Estados Unidos fue la ley Christopher Dodd, pero hoy día ya se procura de nuevo volver a la desregulación. Quien reguló el sistema financiero en Estados Unidos fue Franklin Delano Roosevelt, como reacción a la Gran Depresión de los años 30. Entonces Roosevelt crea una legislación que regula los bancos, pero llegamos a la época moderna y tenemos bancos comerciales con bancos de inversiones haciendo lo mismo. Y resulta que los hedge funds, los bancos de inversiones, no captan dinero del público, captan dinero de corporaciones para invertirlos en la bolsa de valores, en los mercados de capitales. Son cosas radicalmente diferentes. Ahora estamos volviendo a un sistema de desregulación que desde ya se puede predecir traerá otras convulsiones en el futuro que va a afectar social, políticamente, a los países donde eso llegue. Bueno, inversión extranjera directa, yo creo que ha habido un cambio de mentalidad en el sentido de que la inversión extranjera directa es positiva siempre y cuando esté en armonía con el interés nacional del país a donde se va. Antes había mucho bloqueo, antes había muchas dificultades para que se produjera la inversión extranjera directa. Hoy es todo lo contrario, queremos que venga la inversión extranjera directa y ese fue el credo del Washington Consensus, ¿verdad? El modelo neoliberal que tiene cosas interesantes, pero falló en una que es clave, no tomó en consideración la política social. Y como la tomó en consideración, no tomaron en cuenta lo que produce la desigualdad social en términos de los conflictos que se da en una sociedad. La edad dorada de América Latina, 2003-2013, una década. Terminamos la década de los 90, ¿verdad? Con lo que había dicho, la crisis asiática, la crisis mexicana, la crisis del real brasileño, etc. Y la crisis, empezamos el siglo XXI, con una recesión norteamericana y con la crisis de los .com. La primera crisis de burbuja tecnológica se dio también en el 2001. Del 2003 al 2013 vamos a tener una auténtica revolución económica. Nunca antes en la historia de América Latina, durante una década, la economía promedio regional había crecido 5.5%. Nunca. Impulsada por alto crecimiento de China, desde el 2001 hasta el 2013, China va a crecer aproximadamente un 12% promedio anual. Ahora, ¿cuál es el impacto geopolítico que ese crecimiento de China va a tener en América Latina? Ese crecimiento económico de China va a ser la locomotora que va a generar un crecimiento promedio anual en América Latina de 5.5 promedio anual. Nunca se había dado antes, nunca ha vuelto a darse. Fue único en la historia. Ahora, eso fue como consecuencia de los precios de las materias primas. ¿Quién compraba China? ¿Y qué compraba China? Petróleo, compraba gas natural, compraba soya, compraba carne, compraba todo lo que América del Sur estaba produciendo, lo compraba China. Por tanto, en ese tren, la locomotora china arrastró a los vagones de la economía de América Latina. Pero además hay otro factor. El otro factor es la especulación financiera de contratos a futuro que se dio en esa época. Como obviamente ya había un boom de las materias primas, muchos aprovecharon en los mercados de valores comprar contratos a futuro de petróleo, con lo cual, de manera artificial, hacían incrementar el precio en el mercado. Es decir,
Contratos a futuro era una manera de intervenir en el mercado, provocando incrementos de precios que no se correspondían a oferta y demanda. Entonces, eso contribuyó junto con el crecimiento de China a tener el boom de los commodities en esa época. La República Dominicana sometió una resolución a la Asamblea General durante nuestra gestión de gobierno pidiendo tomar medidas contra la especulación financiera de contratos a futuro de commodities, especialmente petróleo y alimentos, y logramos por primera vez en la historia que la Asamblea General aprobara una resolución sometida por la República Dominicana. Pueden aplaudir. Muy bien. Con ese dinero que entra por el petróleo y que entra por el gas y que entra por todo, los gobiernos de la época tenían recursos suficientes para aplicar políticas sociales que, digamos, mejoraron los estándares de vida de los sectores tradicionalmente marginados. El caso más evidente fue Venezuela. Con el petróleo a $147 el barril, el gobierno de Hugo Chávez pudo crear las misiones, la misión Bolívar, la misión Robinson, que eran misiones que iban a los barrios, a los sectores populares, construcción de viviendas, políticas sociales educativas, alimenticias, sanitarias, etcétera, y obviamente se ganó el apoyo de esos sectores, porque esos sectores también habían sido antes abandonados, no había política social hacia los de abajo, y por eso fue que el sistema venezolano colapsó. El sistema venezolano, con el triunfo de Rómulo Betancourt en el 59, crea el pacto de punto fijo, hasta que llega Chávez, fue siempre como donde miramos, queremos ser como Venezuela. Pero en Venezuela los recursos petroleros nunca se utilizaron en favor de las masas. Y eso, combinado con corrupción, generó el fenómeno Chávez. Chávez ahora en el poder, con recursos extras, aplica políticas sociales y obviamente nadie jamás cuestionó los triunfos electorales de Chávez, porque estaban avalados por esa política social que Venezuela empezaba a descubrir. Diversificación en las relaciones comerciales con otras regiones, ya no solamente va a ser con Estados Unidos, fundamentalmente en América del Sur con China. China se convierte en el principal socio comercial de Venezuela, de Chile, de Perú, de Argentina, etcétera, de Brasil, y el principal inversionista también sigue siendo China. Estados Unidos se ha desplazado de la zona. La presencia de Estados Unidos sigue en el Caribe, pero en América del Sur, durante esos años, ya China había desplazado a Estados Unidos. Como consecuencia de esa edad dorada, 2003-2013, se produce lo que podemos llamar la marea rosa. ¿Quiénes ganan elecciones? Ganan elecciones y se reeligen, ¿verdad? Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula. Todos ganan elecciones y se reeligen por 70%, y cuando Lula sale del gobierno con una aprobación de 80%. La raíz de eso está en el impacto geopolítico en América Latina que creó esa condición económica de la República Popular China. Es decir, procesos electorales de izquierda exitosos con un crecimiento del PIB por encima del, ahí dice 4%, pero por encima del 5%. ¿Verdad? Entonces, la marea rosa es el primer ciclo electoral del siglo XXI que conocemos en América Latina, dominada por el movimiento progresista. ¿Qué va a ocurrir luego? Que llegado el 2014, hacia el 2019, China ya no crece a 12, crece a 4. Y al crecer a 4, América Latina ya no crece 5.5, crece 0.5. Y al crecer 0.5, ya lo que tenemos son gobiernos que pierden elecciones. Y los que estaban, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, llega a un 4% de aprobación antes de que reciba el golpe de Estado que le dieron en el Parlamento brasileño. Cambia radicalmente las tendencias de la economía global, cambia radicalmente el comportamiento electoral de los países de la región, especialmente de América del Sur. Ese es el impacto más extraordinario de cómo la geopolítica mundial
impacta las economías locales e impacta el comportamiento electoral. Durante ese periodo, América Latina disminuyó, como decía, a 0.5% promedio anual. Entre el 2014 y 2019, en ese lustro, descenso del crecimiento económico, disminución de los ingresos fiscales, reducción del gasto público, ya no hay recursos con que aplicar políticas sociales. Por tanto, las masas están enojadas. Lo que hacen es se van a las calles a protestar. Aumento del desempleo, el malestar social ya empieza. Surgimiento de protestas sociales. Ya no tenemos los recursos de antes, está el disgusto, perdemos elecciones. Ahora, ¿quién viene a gobernar? Viene ahora la ola conservadora. La ola conservadora, ¿verdad?, que arranca desde el 2014, llega hasta el 2020, ahí vamos a ver el impacto de la pandemia del COVID y cómo se refleja electoralmente. Pero Lenín Moreno, Bolsonaro, Kuczynski, Sebastián Piñera, Mauricio Macri son el fruto electoral de la caída del Producto Interno Bruto, de la desaceleración del crecimiento económico. Viene el COVID, y con el COVID, ¿qué vamos a tener? Es una crisis sanitaria, por supuesto. Hay una contracción del PIB, como durante la crisis financiera global, de un 7,8%. De repente se derrumba la economía mundial. Caída de los ingresos fiscales. Todo está paralizado. Aumento del desempleo. Aumento de la pobreza. Ahora, con ese cuadro, usted está en el gobierno, ¿qué él va a hacer? El Banco Central tiene que aplicar una política monetaria expansiva. A nivel mundial, eso fue aproximadamente de 11 trillones de dólares. En la República Dominicana eso fue de 215.000 millones de pesos en el mes de abril del año 2020, que hace el Banco Central de la República Dominicana. Claro, al entrar esos recursos, ¿qué va a ocurrir? Empezará un proceso de crecimiento, pero hay un efecto colateral no deseado. ¿Cuál es? La inflación. Entonces, la inflación llegó aquí y en todas partes más o menos a un 9% y en algunos lugares doble dígito. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero circulando y tal volumen de dinero circulando tiende hacia una inflación monetaria. Entonces, ahí está la inflación que se crea, y un aumento de los tipos de interés. Entonces, los bancos centrales suben los tipos de interés porque tengo que encarecer el dinero, ya que está circulando. Y esa combinación generó la inflación. En la medida en que se va recuperando el crecimiento, van bajando los tipos de interés, a que se vuelve a la normalidad. Y eso creó un riesgo de recesión, de un estancamiento en el crecimiento económico. Bien, impacto de conflictos geopolíticos en Ucrania y el Medio Oriente. Ya he escuchado, esto se ha discutido aquí ampliamente en el día de hoy. Solamente si me ayuda esto, puedo colocarlo en pantalla. Lo primero que provoca, se ha discutido, lo he escuchado, es una disrupción en la producción de petróleo, de gas, de aluminio y de cereales. Es un impacto diferenciado en América Latina, porque algunos países se van a beneficiar, otros países se van a afectar. ¿Quiénes se benefician? Los países exportadores. ¿Quiénes nos perjudicamos? Países como la República Dominicana, que somos importadores netos de combustibles. Por tanto, el impacto en América Latina es un impacto diferenciado. Sí. ¿Hacia allá? ¿Al revés para allá? Me dicen que ahora que apunte hacia atrás. Déjeme ayudarle. Vamos a ver. Ahí sí, mire. ¿Por acá? Sí, aquí a la... Bueno, vamos a ver cómo esto funciona. Si es para adelante o si es para atrás. Decía que el impacto tanto del conflicto en Ucrania como en el Medio Oriente produce un efecto diferenciado en América Latina. Porque Brasil, Colombia, México, que son exportadores, son países que han ganado con la crisis.
Países como República Dominicana, Chile, Perú, importadores netos de combustible, somos países perdedores con la crisis, ¿verdad? Mira, me funcionó para atrás. Entonces, esto genera una disminución del crecimiento económico, obviamente, ¿verdad? Sobre todo para los perdedores. Para los que se han beneficiado es al revés. Alza de tasas de interés. ¿Por qué no me dijeron eso hace rato? Lo habíamos resuelto. Alza de tasas de interés para los países perdedores. ¿Por qué razón sube la tasa de interés? Para mitigar el impacto de la inflación. Ahí viene la inflación. ¿Cómo la mitigo? Aumentando las tasas de interés. Trump, por cierto, en Estados Unidos no ha logrado entender eso bien. Porque él ha querido despedir al director de la Reserva Federal y ya nombró al que le va a reemplazar, porque no bajaba las tasas de interés conforme a como el Poder Ejecutivo lo quería. Pero resulta que los bancos centrales son autónomos, no responden a los presidentes. La política monetaria es una política independiente de la rama ejecutiva. Si hay inflación, el Banco Central no puede bajar las tasas de interés. Entonces, Trump exigía que bajara las tasas de interés. Ahora, el nuevo que venga la va a tener muy complicada, porque como dijo el profesor Baños, a Estados Unidos la guerra en Irán le está costando hasta ahora 29.000 millones de dólares. Y por lo tanto, va a tener, que ya la inflación se siente en Estados Unidos, usted lo explicó muy bien. ¿Cómo bajar tasas de interés cuando hay inflación? Es imposible. Pero él le va a exigir al nuevo representante de la Reserva Federal que baje las tasas de interés cuando, lógicamente, es decir, no hay que ser economista para saber que usted no baja tasas de interés cuando hay inflación. Es todo lo contrario. Entonces, esto es el efecto que los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente, como en Ucrania, son muy parecidos, porque tiene que ver con petróleo, tiene que ver con gas, ¿verdad? Tiene que ver con alimentos, porque son los fertilizantes. Va a afectar de la misma forma. Bueno, igual, inseguridad alimentaria. Puede venir una hambruna como consecuencia de no tener acceso a fertilizantes económicamente asequibles. Eso es una preocupación que la FAO tiene en estos momentos de prolongarse estos conflictos más, puede generar una hambruna a nivel mundial. Afecta el transporte terrestre, transporte marítimo y el transporte aéreo. Ya quebró la línea aérea Spirit en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya otras están cancelando vuelos justamente porque se hace económicamente insostenible. Entonces, para llegar al tercer elemento es, desde el punto de vista electoral, el péndulo electoral. Como en América Latina, en función de estos vaivenes de la economía, a nivel internacional, ya ni para atrás me obedece. ¿Cómo es la cosa? Aquí. El péndulo electoral, desde el 2018, prepandemia, al 2024, es mixto, pero con predominio conservador. Estaremos atentos a las elecciones en Colombia y a las elecciones en Brasil. Colombia, primera vuelta en mayo, segunda vuelta en junio, y en Brasil será en el mes de octubre. De acuerdo a cómo vaya Brasil y Colombia, veremos cómo será el color del mapa electoral de América Latina, si rosado, progresista, o si azul, conservador. Claro, insistimos, el impacto económico tendrá un efecto, pero en ambos casos la crisis favorece al gobierno. Colombia exporta carbón, exporta petróleo, igual lo hace Brasil. Por lo tanto, aunque la economía no es el único determinante, es un factor muy importante, podría inclinarse a favor del movimiento progresista. Al día de hoy, el candidato Gustavo Petro tiene 44% de aprobación y los dos que le siguen, Paloma y el candidato David Espriella, uno tiene 21% y el otro 19%. Por tanto, para la primera vuelta hay un candidato que está muy por encima de los otros dos que siguen. Lo que habría que verse es, en caso de segunda vuelta, cómo se dan coaliciones y cómo resulta. Pero ya luce que van a ser elecciones muy competitivas, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese periodo, del 2018 al 2024, ha habido 31 elecciones presidenciales en América Latina. 23 partidos gobernantes perdieron frente a la oposición.
razón de cómo hoy día las tendencias globales de la economía impactan las economías nacionales que tienen efectos electorales. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro ámbito. Ahora el panorama se nos puso sombrío, ¿no? Lo que acabo de decir, las tendencias económicas globales influyen en las economías nacionales y en sus resultados electorales. Al final lo decía James Carville, muchos años atrás, "Is the economy stupid?", ¿no? Al final es la economía lo que juega el papel central en los procesos electorales. Voy casi terminando, no se me desesperen, ya voy casi terminando. Vimos 3 olas electorales, pasamos de un mundo unipolar a un mundo que aspira a ser multipolar y estamos ahora en la era de la incertidumbre. Es una era de incertidumbre, ¿verdad?, con sus características. Competencia de grandes potencias en el espacio latinoamericano, fundamentalmente China y Estados Unidos. Un tema de criminalidad y narcotráfico. Tenemos el tema de cambio climático y seguridad ambiental, desafíos que estamos teniendo. Polarización política, mucha, hasta el punto que hemos perdido las formas. Ya hay unos ataques verbales desmedidos entre nuestros presidentes, el irrespeto hasta en lo personal, eso no se conocía antes, es una nueva modalidad que estamos teniendo, y la polarización política, hablamos lenguajes distintos, no nos entendemos, y por tanto ya hay un riesgo de estabilidad de la democracia en América Latina, que no teníamos antes tampoco. Migración, migración interna, venezolanos que salen, 7 millones, que salen de Venezuela, se van a Colombia, se van a Brasil, ¿verdad?, pero también de otros países, igual de Bolivia se van a Argentina, de Paraguay se van a Argentina. Es decir, hay una movilidad migratoria interna en América Latina que ha crecido demográficamente. Y ahora un fenómeno que se está desarrollando, que es el de la desglobalización, y es el fenómeno Trump, que tiene que ver con proteccionismo, cuando impone aranceles, cuando toma medidas para un poco más bien beneficiar a Estados Unidos en detrimento de los demás, el nacionalismo en Europa, son tendencias que van en contra de la globalización con que se empezó la etapa posguerra fría. Parece increíble que los propios Estados Unidos, que promovían la globalización, hoy plantean la desglobalización y se va más bien hacia esquemas regionales de integración. La disrupción tecnológica de la que se ha hablado aquí tanto, cómo impacta, cómo influye, no solamente a América Latina, el mundo entero, desde realidad aumentada, el 3D printer, los robots, los drones, la realidad virtual, los vehículos eléctricos. Es decir, este es un poco el mundo en el que estamos. Aquí está la computación cuántica, la medicina digital, el mundo nuevo que va creando, pero que en el caso nuestro, yo diría que son 2 civilizaciones que convergen. Hay tendencias del pasado que no terminan de resolverse, apagones en República Dominicana, falta de agua potable, con entonces tener drones y tener medicina digital y tener computación cuántica, la convergencia de esas 2 realidades que tienen que enfrentarse simultáneamente representan un desafío para América Latina, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la relación geopolítica de Estados Unidos con América Latina, que se expresa en su Estrategia Nacional de Seguridad del segundo periodo de Trump, del año 2025. ¿Qué vamos a ver en esto? Lo que plantea esa Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es cumplir la doctrina Monroe para restablecer la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y es la propia estrategia que la llama el corolario Trump. No es que lo decimos nosotros, el documento en sí habla de un corolario Trump.
para referirse al corolario, digo, una analogía del corolario Roosevelt, ¿verdad?, que se hizo a la doctrina Trump, a la doctrina Monroe, terminando siglo XIX, empezando el siglo XX, sobre todo cuando se le amputa a Colombia una provincia para convertirla en Panamá y poder construir el canal de Panamá con algo que pertenecía previamente a Colombia. Entonces Estados Unidos va estableciendo doctrinas. Primero fue la doctrina Monroe, después tuvimos entonces el corolario Roosevelt, pero también fue la doctrina de las cañoneras, la doctrina de la diplomacia del dólar, la doctrina del buen vecino en épocas de Roosevelt, la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, el Plan Reagan y ahora tenemos el corolario Trump. Vamos pasando también por etapas. Y es plantearse la preeminencia, el predominio en América Latina de los Estados Unidos. Es, al igual que la doctrina Monroe, negarle a cualquier competidor no hemisférico poseer o controlar activos vitales en el hemisferio. Es decir, China no podrá tener en República Dominicana o en América Latina derecho a ningún recurso vital para los Estados Unidos. Es un poco lo que se está planteando. Solamente Estados Unidos puede tener acceso a recursos minerales. Si aquí hay tierras raras, China no podrá entrar aquí a buscar tierras raras, ni ningún actor extra hemisférico. Solamente Estados Unidos podría hacerlo. Prioriza la diplomacia comercial de establecer aranceles y acuerdos recíprocos de comercio que hemos hablado, y la política migratoria de deportación masiva. Aquí tenemos un caso que se nos presenta desde ayer. Se supone que la deportación masiva es al país de origen. Nosotros no firmamos un tratado, hay un acuerdo de intención, una intención de acuerdo, un MOU, entre Estados Unidos y la República Dominicana. Y sin embargo, anteayer, un juez federal de la Florida falló ordenando la deportación de un ciudadano haitiano hacia la República Dominicana. Entonces, eso nos plantea un tema de legalidad. ¿Sobre qué base ese juez puede determinar que ese ciudadano sea deportado a la República Dominicana? Puesto que nosotros no tenemos ningún acuerdo formal diplomático de que se deporten de terceros países hacia nosotros, mucho menos haitianos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí ahora en este momento con ese conflicto de tipo legal de que una sentencia ordena la deportación de ese ciudadano a República Dominicana cuando no hay ningún acuerdo vinculante de República Dominicana con Estados Unidos de recibir deportados de terceros países. Pero ya se manifiesta aquí política migratoria de deportaciones masivas, figura en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. La militarización de la lucha contra el narcotráfico, ya lo hemos visto, ¿verdad?, con las narcolanchas que salían por el Pacífico, controversia sobre el canal de Panamá, a quién le pertenece el canal. Nosotros creemos que a los panameños, pero ellos dicen que ellos fueron que lo construyeron y por tanto es de ellos. Ya es soberanía panameña. Y diferencias políticas bilaterales con México, con Colombia y Brasil, ¿verdad? Política de máxima presión frente a Venezuela, hemos visto los resultados, y también frente a Cuba, que está por verse cuál será el desenlace de esa situación. Pero política de máxima presión. Naturalmente, yo entiendo que con lo que está ocurriendo en Irán, donde Estados Unidos se encuentra empantanado en estos momentos, un presidente que quisiera salir lo más pronto posible de esa crisis, y los iraníes, jugando al tiempo, lo congelan, justamente para que tenga un impacto negativo electoral, incluso para el propio presidente Trump, que está bajando estrepitosamente en las encuestas, en el nivel de aprobación que tiene. Entonces, lo de Cuba, yo pienso que debemos darle seguimiento, aunque obviamente nosotros siempre hemos creído en el respeto a la soberanía e integridad territorial de los pueblos. Siempre ha sido nuestro credo y nuestra manera de interpretar la política internacional. El camino hacia el futuro, hacia dónde marchamos o debemos marchar nosotros. Yo sé, profesora, que usted tiene la idea de que ya Naciones Unidas no sirve para nada. Yo pienso que no es tanto Naciones Unidas, sino los Estados miembros de Naciones Unidas que crean esa dificultad. Yo sigo creyendo que las Naciones Unidas siguen siendo la única institución con capacidad de convocatoria de todos los estados del mundo. Y lo que nos gustaría, sabemos de sus dificultades actuales y sabemos la razón
porque no se cree en el multilateralismo, se cree en el unilateralismo. Entonces, Naciones Unidas hay que descartarla. ¿Qué habríamos que hacer? Fortalecer, como usted decía, fortalecer Naciones Unidas y los organismos regionales de seguridad y defensa. Reforma del Consejo de Seguridad, sí es obsoleto. Ese Consejo de Seguridad lo que representa es la potencia triunfante después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo en 80 años ha cambiado y hay potencias emergentes que necesitan tener una representación en el Consejo de Seguridad. En América Latina, sin duda alguna, Brasil, la principal nación económica que tiene la región América Latina es Brasil, la más poblada, la mayor capacidad productiva. Por tanto, debería tener presencia Brasil en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El reforzamiento del Consejo Económico y Social, prevención de conflictos, resolución política de controversias y protección de los derechos humanos, el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la reforma de la Organización Mundial de Comercio, que ciertamente no resuelve ningún conflicto, y nueva arquitectura financiera global. Fomentar la cooperación norte-sur y sur-sur, frenar la carrera armamentista, promover el desarme nuclear, y aquí está mi mensaje final. Por un nuevo orden mundial en el siglo XXI de paz, próspero, solidario, justo, incluyente, equitativo y ecológicamente sostenible. Muchas gracias. Es una pena que esa visión no la compartan los líderes o algunos de los líderes mundiales que tienen el mundo de cabeza, pero por eso es importante este Congreso, porque nos ayuda a despertar y a ver el mundo desde las razones e intereses que mueven cada acción y que impactan al resto de las naciones. Abrimos este espacio de preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, precisión en las interrogantes para que el doctor Fernández pueda responder fluidamente. Los edecanes con micrófonos, ahí vemos algunas manos levantadas. Uno. Bien, ya, aquí la tenemos. adelante. Bien. Buenas tardes, honorable expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Tomando en cuenta el nuevo escenario geopolítico... No le estoy viendo. ¿De dónde? Ahora le veo. Ya, muy bien, gracias. Sí. Buenas tardes, presidente Fernández. Omar Guevara, politólogo, abogado, administrador y experto en Big Data y académico. Tomando en cuenta el nuevo escenario geopolítico y económico internacional, marcado por el crecimiento y la influencia del bloque de los BRICS, ¿considera usted que en algún momento la República Dominicana debería evaluar una eventual integración o acercamiento estratégico a este grupo? ¿Cuáles entiende que serían los beneficios concretos, económicos, comerciales, financieros y geopolíticos para el país? ¿Y qué desafío podría implicar una decisión de esa naturaleza dentro de nuestras relaciones tradicionales con Occidente? En el mismo contexto, y algo que está de moda hoy en el país, si usted ve bien parecido que el gobierno de la República Dominicana actual conceda permiso de uso de aeropuertos y puertos de la República Dominicana sin consultar el Congreso de la República Dominicana, entendiendo nosotros de que hay algún tipo de violación a la Constitución de la República y que debe de explicársele al pueblo dominicano esta concepción que se le hace hoy al gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bien, gracias, Omar. Miren, yo pienso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que por razones geográficas y por razones demográficas, la República Dominicana tiene una relación especial con Estados Unidos. El 85% de las exportaciones de República Dominicana van al mercado norteamericano. El mayor volumen de
inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, las remesas nos vienen de Estados Unidos, la mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos y tenemos 2.4 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos. Y de esos 2.4 millones, hay 1.300.000 que ya han nacido allá, de padres dominicanos. Por lo tanto, yo diría que la prioridad de política exterior de República Dominicana realmente son los Estados Unidos y no podemos desprendernos de eso. Y si queremos ver cómo afecta no tener relación con Estados Unidos, entonces el ejemplo es Cuba. La ruina justamente por no tener una relación con la principal potencia económica y militar del mundo. Por tanto, esa es una relación que nosotros, por razones ideológicas, por sentimientos, por lo que fuere, no debemos nunca poner en peligro. Es la número 1 para el desarrollo y el bienestar de República Dominicana. Ahora bien, dicho eso, no quiero decir que República Dominicana no tenga una línea de diversificación de sus relaciones internacionales. Debe relacionarse con el mundo y por eso la relación con Europa, con la Unión Europea como tal y con cada país europeo, la relación con cada país de América Latina, la relación con China, sí debe tener relación con China, la República Dominicana es la segunda potencia del mundo, no podemos obviar eso, ¿verdad? Y además, si no tenemos una relación con China, cuando vamos a organismos internacionales como Naciones Unidas, no solamente China, sino todos los que están en ese bloque votarían siempre en contra de República Dominicana. Por tanto, sí, hay que tener relaciones diversas en el mundo. En el mundo árabe, de hecho, nosotros lo hicimos. Nosotros hasta reconocimos la autoridad palestina y planteamos 2 estados, ¿verdad?, entre Israel y Palestina. Nosotros lo dijimos en aquel momento y esa política se hizo. Por lo tanto, yo diría, sí hay una prioridad, pero nosotros tenemos que tener una visión amplia, siempre pensando, siempre lo que ha de guiarnos en cualquier decisión es cuál es el interés nacional de República Dominicana. A partir de ahí, a partir de esa interrogante, tomaremos cualquier decisión. Entonces, lo que plantea que si aviones que pueden venir a República Dominicana, lo que fuere, yo diría, eso puede ser o no ser dependiendo del objetivo, dependiendo de la razón. Puede haber alguna cooperación, pero ¿para qué es que viene? Si no está eso en función de un interés nacional legítimo en República Dominicana, entonces debemos tener la suficiente entereza y el coraje de decirle a nuestro aliado y a nuestro amigo que eso no se puede porque atenta contra el interés nacional de República Dominicana. Y así es como lo veo en cada caso. Ingresar a los BRICS, hasta ahora, Omar, ingresan a los BRICS potencias medias. Todavía República Dominicana no está en esa categoría como para pensar en entrar en los BRICS, tampoco nos han hecho ninguna oferta y nosotros no podemos pedir lo que nos ofrecen, ¿verdad? Habría que esperar que eso evolucione también para ver qué dirección tomamos. En todo caso, como terminaba diciendo, estamos en una era de incertidumbre, es una era volátil, muy frágil y las cosas pueden cambiar muy abruptamente sin que nos demos cuenta. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? La sociedad dominicana, su élite política, los grupos empresariales, los sectores populares, el mundo académico, atento a lo que pasa en el mundo para, en función de esos cambios, saber qué postura adoptar que siempre vaya en beneficio de la colectividad dominicana. Bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Por aquí, la pregunta es por aquí. Sí, después este joven que tiene una pregunta. Por acá, le veo. Sí, gracias, gracias. presidente. Juan Doctor Manuel Leonel Morel, Fernández. coordinador del Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica de República Dominicana, principal espacio temático de análisis. Debo, en primer lugar, redactar una anécdota que conocí la palabra geopolítica en un libro que compré en 1997 llamado Leonel Fernández, Temas de Campaña, Sí. de su autoría. Presidente, tengo 2 preguntas muy puntuales. La primera, frente a este escenario internacional, ¿qué ventaja geopolítica y geoestratégica puede tener República Dominicana de la crisis? Y partiendo de los antecedentes y acciones y declaraciones de Trump, de Marcos Rubio y demás funcionarios y tomadores de decisiones norteamericanos, si usted tiene una apreciación o vislumbra que podría suceder una intervención o una acción de recuperación democrática en Cuba. Gracias. Sí, yo no puedo responderle a lo que todavía es una hipótesis. No debo adelantarme a los acontecimientos. Pero en el sistema interamericano existe el principio de no intervención. Esa es la norma. La doctrina Drago
en América Latina, y todo lo que representa la Organización de Estados Americanos es para respaldar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos de la región como Estados miembros de esa institución. Por lo tanto, yo diría, nosotros nos suscribimos por el derecho interamericano, el derecho internacional público y americano que establece esas normas. Y yo creo que es como la sociedad dominicana tendría que responder frente a cada uno de estos aspectos. Frente a cualquier contingencia que pueda ocurrir con un país de América Latina, nosotros como país democrático que cree en los valores constitucionales y en los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, tenemos siempre que dar una respuesta dentro de ese marco, que sería siempre el más adecuado conforme a nuestro criterio. Doctor Leonel Fernández, quien le habla Edwin Torres Frías. Soy de la provincia de Santiago, específicamente de su municipio. Y mi pregunta es la siguiente, dada la experiencia ya que usted tiene como primer mandatario que ha tenido la oportunidad de ejercer en la República Dominicana. Gracias también a Manuel Cruz por la oportunidad. Y estamos en el primer congreso que se denomina Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano. Yo he pensado, doctor, que si estamos aquí y no estamos en un estado de incertidumbre en el momento y tenemos la experiencia de China, cómo de una manera estratégica ha ido formulando y proyectándose a mediano y a largo plazo en cuanto a su desarrollo tecnológico, ¿por qué la República Dominicana no ha tenido o no tiene una proyección académica, tecnológica a futuro que pueda garantizar ese desarrollo o emular en ciertos momentos o en ciertas partes ese gran salto económico que ha tenido China? Bueno, vamos a ver, somos condiciones históricas, territoriales, de población radicalmente distinta, ¿verdad? Que ellos es una civilización milenaria. Nosotros somos un país que nació hace menos de 200 años como nación. En el 2044 vamos a festejar el bicentenario de la República. China es una civilización milenaria, como lo es Irán, el antiguo imperio persa, ¿verdad? Como lo es la India. Nosotros somos un pueblo joven que nace hace menos de 2 siglos. Por lo tanto, es una evolución. Yo siento que en este último siglo, en 100 años para acá, desde el año 1925 al 2025, la República Dominicana ha tenido una evolución extraordinaria. Ya nosotros como nación estamos integrados al mundo, ¿verdad? Y le hablo de la diáspora nuestra, yo hablaba de 2.4 millones en Estados Unidos, 1.3 que han nacido allá, son bilingües, son biculturales, están conectados en redes de conocimiento a nivel empresarial, a nivel académico. Usted tiene estudiantes dominicanos en las grandes universidades élites de Estados Unidos y de Europa, ya eso existe entre nosotros e influye en la República Dominicana. El nivel de ingresos que tienen los dominicanos en el exterior equivale al PIB dominicano. Es como si tuviéramos 2 repúblicas en paralelo. Y fíjese cómo influyen ellos en nosotros, que sin las remesas se produciría un colapso económico en la República Dominicana. Ahora hay que aspirar a más que a remesas. Hay que aspirar a inversiones, intercambios de todo género con nuestra diáspora, con los dominicanos que están en el exterior, que están en el centro del desarrollo de los países más evolucionados del mundo, en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Que es donde fundamentalmente estamos. Por lo tanto, yo no diría que aspiraríamos a ser una China, eso es imposible, pero dentro del marco y las posibilidades nuestras, la República Dominicana va avanzando. Yo aspiraría a desarrollar un paradigma de desarrollo económico y social que se llame la economía y la sociedad del conocimiento en República Dominicana. Y de alguna manera lo que fue el Parque Cibernético de Santo Domingo y la creación del Instituto Tecnológico de las Américas era crear justamente la base para que República Dominicana, insertándose con Estados Unidos y con Europa, fuera parte de ese ecosistema tecnológico, ¿verdad?, que existe. A 1 hora 45 minutos de la Florida, el 4º estado de la Unión Norteamericana en desarrollo tecnológico, ya tenemos un comercio bilateral con la Florida, 15.000 millones de dólares, pero es textiles, prendas de vestir, calzado, plásticos, equipos médicos. Si además de eso podemos hacer programas de software, si podemos desarrollar nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, vinculado con ese triángulo Miami, Daytona Beach, Tampa, donde hay más de 100.000 empresas de alta tecnología, la República Dominicana da un gran salto hacia adelante, porque ahí es donde tenemos que insertarnos, cómo producir bienes y servicios con mayor valor agregado,
cómo nos insertamos internacionalmente, cómo aplicamos esa tecnología para incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito nacional. Ese es el futuro nuestro. Tiene que irse por ahí. Ahora, como sabemos que esa es la prioridad y por donde podemos en lo inmediato, pero no significa que nos olvidemos del resto del mundo. Con España, fortalecer esos vínculos son extraordinarios, los vínculos que tenemos y a través de España con el mundo iberoamericano en general, ¿verdad? Así que no tenemos que aspirar a ser una potencia en todo, porque no va a ser posible. Yo diría, hay un punto donde sí somos una potencia y nadie lo discute, y eso es en los deportes. La República Dominicana es una potencia deportiva, y ya con eso sentimos mucho orgullo. Gracias. Bien. Buenas tardes para todos. Gracias. Hay un joven aquí. Por aquí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Fulgencio. Soy estudiante del maestro Manuel Cruz de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la maestría de Derecho Migratorio y Consular, actualmente en proceso. Mi pregunta es un poco regional, pero también local, y quiero que por favor me conteste de una forma llana para que los medios de comunicación cojan esto y las personas que están en sus casas puedan escuchar esta información que usted le va a dar de manera llana. Con relación a lo que está sucediendo en Medio Oriente con el conflicto bélico y también lo que está sucediendo precisamente en el día de hoy con la reunión del G2, donde las grandes potencias están estableciendo su posicionamiento en el tablero geopolítico. La República Dominicana, en su versión, en su opinión, ¿qué pudiera hacer para mantener su estabilidad económica y que se pudiera posicionar en una posición muy estratégica en el tablero geopolítico? No obstante, a nivel regional, no obstante que la región de los países de nosotros no están organizados como Europa, pero ¿qué pudiera usted aportar sin tener que quitarle los recursos a los partidos políticos, que es lo que se está haciendo actualmente, solamente para mitigar este impacto de esta guerra y de todo este posicionamiento geopolítico internacional? Mire, frente a las turbulencias que existen en el ámbito internacional, frente a esa incertidumbre de carácter global a que hemos hecho referencia, lo positivo es que los dos principales líderes del mundo hoy se están reuniendo, que hay un diálogo, que Donald Trump ha ido a China a reunirse con Xi Jinping y tienen una agenda que en principio es tratar de lograr la paz en el mundo, poder entenderse sobre esa base. Ya incluso se ha dicho que le va a tratar el tema de Irán, porque China también tiene un interés particular en el caso de Irán. La mayor parte del petróleo que consume viene justamente a través del estrecho de Hormuz, por tanto esos temas se van a abordar. Y eso nos da por lo menos la estabilidad a nivel internacional, que es clave para que el país, que nosotros en República Dominicana, también podamos tener estabilidad. Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, es que no estamos solos en el universo, no estamos solos nosotros en el ámbito geopolítico mundial. Lo que pasa en el mundo afecta a República Dominicana. Irán y República Dominicana no tienen ninguna relación. Sin embargo, el hecho de que el estrecho de Hormuz esté cerrado, hoy día impacta el precio de la gasolina aquí. Está impactando el precio de los comestibles, de la canasta básica, del transporte. La inflación está siendo provocada por algo con lo cual no tenemos ninguna relación. Por lo tanto, la geopolítica importa. Tiene sentido preocuparse por ella, porque no basta la voluntad política nuestra aquí internamente si hay factores externos que inciden en nuestro destino. Lo menos que podemos hacer es prestarle atención y tratar de entender y cómo mitigar sus efectos tomando medidas a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, República Dominicana no tiene la fuerza económica, no tiene la fuerza militar, tecnológica para incidir en esas decisiones, pero sí puede ser parte de coaliciones. Lo lamentable es que no hay una integración regional latinoamericana en estos momentos, porque la polarización política que existe en la región impide que tengamos una sola voz de América Latina. No existe, lamentablemente. Trataremos de forjar eso, de que haya mayor integración, que haya mayor entendimiento entre los pueblos de la región, pero al día de hoy hay una crisis. América Latina se torna irrelevante porque no está unida, y por tanto la situación de República Dominicana también en ese sentido es más arriesgada que si hubiera una latinoamericana fuerte, que CELAC hablara a nombre de toda América Latina, y eso no se da en el momento actual. Así que nosotros tenemos que navegar en aguas profundas a sabiendas de que hay grandes riesgos, desafíos, retos,
para nuestra propia supervivencia, pero estoy seguro que la sensatez siempre se impone, que la racionalidad ha de prevalecer. Y tenemos un mundo de seguridad y un mundo donde podamos tener las posibilidades de desarrollarnos económicamente, socialmente, culturalmente para la República Dominicana y para el mundo. Por donde va el mundo va la República Dominicana. No estamos solos en el planeta. Gracias.